con la inclinación religiosa que tiene el Estado. Correcto. Sin embargo, aunque el Estado es laico, Babilonia sigue viva a través de esa inclinación religiosa. Bueno, Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos siguen en nuestras redes. Invitándote que te puedas suscribir y darle a la campana para que puedas recibir nuestras notificaciones al nuevo contenido que se está subiendo toda la semana. Y bueno, estamos aquí nuevamente a la luz de la palabra, tocando un tópico, un tema bastante interesante, que lo podemos encontrar, ¿verdad, Jesús? ¿Verdad, Daniel? Que están con nosotros hoy aquí, mi maestro Jesús Gascón, un hombre del Dios bendecido que está con la palabra revelada. Soy un estudiante. ¿Qué estudiante de qué? Revelada. Estudiante de la palabra. Ok. Un hombre de Dios, gloria a Dios. Sobre lo que en Apocalipsis capítulo 17, vamos a hablar ahí explícitamente. Amén. Lo que habla en Apocalipsis capítulo 17 de la gran ramera, el juicio de la gran ramera. Entonces vamos a ver y vamos a empezar acerca de este tema bastante completo, complejo y muy bueno para que el pueblo de Dios pueda ser edificado. Cuéntame, Chugo, ¿qué tienes por ahí? Bueno, inmediatamente comenzamos entonces con la lectura en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, de las revelaciones de Juan. Biblia en mano, señores. Biblia en mano. Y leemos desde el versículo 1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En este inicio podemos ver que es la primera mención a lo que es la gran ramera y da una connotación. Está hablando del juicio que se le va a dar. No vamos a hablar del juicio que va a tener, sino de descifrar cuáles son las características y quién es la ramera en sí. Pero como se denota como una ramera grande, entonces vamos a definir primero qué es una ramera, pues hablando de las escrituras. Pero si vamos a dar las características de quién es esta persona, entonces la gente sacará su conclusión de quién es. Bueno, la gente sacará sus conclusiones, pues, de quién puede ser quién puede en la ser. actualidad. Okay. Yo, por supuesto, daré mis conclusiones de quién creo yo al final, pero primeramente las características que son bíblicas, la información bíblica que está plasmada allí. Entonces, lo primero que vemos de manera inmediata es que es una ramera grande. No es pequeña. No es pequeña, pero entonces habría que definir qué es una ramera. Lo que nos podemos dar cuenta inmediatamente es que una ramera es aquella que ya tiene un pacto previo o una relación previa con algo o alguien establecido. Vemos que lo que es una mujer se ejemplifica totalmente en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel y quizás en otros lados más, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 16 de Ezequiel, donde habla del pueblo de Israel y le dice una mujer. Dice, y el Señor mismo es el que está allí, y Dios mismo la atabía, le pone zarcillos, la viste, la pone bien bonita, la prepara para Él mismo. Está hablando de una referencia a un pueblo. Por lo tanto, si nosotros entendemos que esa connotación también se trae al nuevo pacto como el cuerpo de Cristo y que nosotros somos la novia de Jesucristo. Un tipo de mujer también. Una tipología. Por supuesto. Leemos también en el libro de Apocalipsis, en el mismo capítulo 12, cuando habla de que una mujer estaba embarazada y dio a luz. Dicha mujer representando también el pueblo de Israel en su máxima expresión, que de ahí saldría el Mesías. Entonces, en base a eso entendemos que las mujeres son personas claves en la parte figurativa de la Biblia, en la parte profética, cuando hace referencia a un pueblo o a un grupo de personas específicamente hablando. Entonces ya vemos inmediatamente, por ser una mujer y demostrar una característica que esta mujer es ramera, quiere decir que esta mujer está altercando contra algún tipo de pacto que tenía previo y está haciendo algo. Históricamente en el libro de las Escrituras, cuando vemos toda la cantidad de veces que se menciona la palabra ramera en el Antiguo Pacto, se refiere a una mujer que es dada a estar con otros hombres. Entonces, si la mujer simboliza un pueblo o la gente o un cuerpo de personas que le pertenecen a Dios, queremos decir con esto que el hombre, ¿qué está simbolizado? Está simbolizado por otros dioses, o por Dios mismo. Entonces, si nosotros nos casamos con Dios, porque nosotros somos la novia del Señor, entonces nos casamos con el Señor, nos estamos casando con el hombre que es Él.
Entonces, si no le servimos a Dios, sino que le servimos a otro señor, no vendríamos a ser de él, sino que vendríamos a ser rameras. ¿Entiendes? Que teniendo un compromiso previo con él, ya abandonamos ese pacto, Correcto. ese pacto de nuestro Dios, y entonces nos vamos hacia las veredas de olvidar nuestra relación para ir a otras veredas. Entonces, partiendo de ese principio de lo que de la definición bíblica de lo que sería una ramera como tal, que no es la definición actual que se conoce hoy como prostitución o prostituta, sino que equivale más bien a una mujer que está dada, no necesariamente hacerlo por dinero. Entonces vemos que este primer verso se abre un poco más para entender que simbólicamente simboliza un pueblo. Y vemos que aquí dice una palabra importante, dice, y mostraré la sentencia contra esa gran ramera, dice que está sentada sobre muchas aguas. Esa parte la definiremos más adelante porque un verso más adelante habla acerca de las aguas y su significado. Dice el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fíjate que es interesante cómo muestra dos veces en el mismo verso la palabra fornicado y fornicación como una correlación que tienen entre ellas. Entonces, la pregunta es, ¿qué fornicación o qué consideran ustedes que sería la palabra fornicación? Obviamente uno en la actualidad, uno dice que fornicación es relaciones sexuales indebidas. No sé si me estoy explicando. Sí, es un término que se le da. Un término que se le da. Lo normal que dicen que es fuera del matrimonio. Correcto. Es lo que se maneja con lo que... Es una connotación ahí. Sin embargo, cuando vamos a la realidad de las escrituras, vemos que la fornicación es más allá de ello. ¿Cómo sustentamos eso? Fíjense que estoy interpretando esto con las mismas escrituras para no salirme de las escrituras, de manera de que lo que se diga sea más bien veraz y quizá un poco más pausado que los videos tradicionales. Pero la Biblia menciona la palabra fornicación en varios aspectos, por eso digo que no es sexual y no es literalmente lo que quiere decir aquí un término sexual. Entonces, si te pones a ver en el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de Esaú, dice Esaú el fornicario, que por una comida vendió su primogenitura. No está hablando que Esaú venía de estar con mujeres cuando vendió el plato cuando se lo vendió a Jacob. Ustedes saben la historia de la venta de la primogenitura, sino que se está refiriendo necesariamente a el hecho de que él tenía algo, una bendición de Dios como primogénito, y él estimó en poco esa bendición, es decir, ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel diciendo el primogénito es mío. Entonces, él rompió ese pacto y dijo, bueno, ya yo voy a vender mi primogenitura solo por un plato de lentejas. Es decir, él fornicó, él fue un fornicario cuando él abandonó su primer pacto y lo dio por perdido y haciendo un nuevo pacto encima de ese. Entonces, en otras oportunidades vemos también que la fornicación en el Nuevo y Antiguo Testamento también se conoce como idolatría. O sea, se ve básicamente expresado como idolatría cuando hacen su acto pagano y se confía en otros dioses. Literalmente es una idolatría, y eso se conoce también como un tipo de fornicación. Entonces, en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 12, lo tengo aquí, lo voy a leer brevemente. Dice, mi pueblo le pregunta a su ídolo de palo, y ese palo le responde. Su espíritu de prostitución los hizo errar. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir aquí. Le está llamando que lo que ellos están haciendo en ese momento, de irse en pos de ídolos, quiere decir que en ellos entró un espíritu de idolatría. O lo voy a decir diferente, un comportamiento de ramera. Entonces, ese comportamiento de ramera, cuando se habla de lo que es una ramera, es porque fornica. Una ramera literal, de nosotros hablando aquí como personas, una ramera es porque fornica, pero espiritualmente un pueblo fornica cuando abandona a su Dios y se va a otros dioses. Abandona su primer pacto. Entonces, la palabra fornicación no solo significa cualquier cosa, sino que la palabra fornicación va un poco más allá de todos esos detalles y todas esas cosas que podemos ver sexualmente. Entonces, repito el verso 2 y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, es decir, con la cual voy a la definición de fornicado, han eliminado su primer pacto
poniendo por nuevo otro. ¿Entiendes? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, aquí hay dos cosas. Déjame entender algo aquí, Jesús. Para estar más claro, el término de ramera es cuando una persona abandona su pacto, su primer pacto, y se va con muchos. El término bíblico, sí. A nivel bíblico. Correcto. Pero ahora a nivel de fornicación es cuando una persona tiene muchos pactos o abre pactos con otros entes, por así decirlo. ¿A eso te refieres? O sea, porque veo que hay cierta similitud entre ramera y fornicación. Por supuesto que hay una similitud. ¿Tú has jugado fútbol alguna vez? Sí. ¿Y eres futbolista profesional? No, para nada. No, ok. El futbolista es aquel que es fornicario. Y el jugador de fútbol es el ramero. No sé si me estoy explicando. Una ramera fornica. Pero no necesariamente una persona tiene que ser una ramera para fornicar. Alguien puede cometer una fornicación sin ser ramera. Sin ser ramera. Pero una ramera es una fornicaria profesional. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. Ok, que practica eso. Entonces, cuando vemos esto, y sí tiene cierta similitud, pero el verso 2 separa un pacto que hace dicha persona o dicho grupo de personas, como lo hemos definido, lo que es la ramera, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra. O sea, repito, fornicado, ha establecido pactos nuevos con los reyes de la tierra, pactos diferentes al primer pacto que tenía. Y los moradores de la tierra, los moradores de la tierra no han hecho pacto. Ellos no son los que hacen el pacto o los que renuevan el pacto. Hizo el pacto con los reyes. Ella hizo pacto con las autoridades político-territoriales. Estamos hablando de los presidentes, correcto. Estamos hablando de los ministros, de los que están político-territorialmente gobernando, bien sea reyes, bien sea presidentes, etc. Y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Su fornicación es el pacto que hubo con los reyes. Al haber este pacto con ellos y establecerse un pacto, ¿me entiendes? Cabe destacar, y repito, estos pactos es que llega la gran ramera, que llega una ramera y le dice a ellos, ok, ahora sus dioses son míos. Son mis dioses también, ¿me entiendes? Eso es la fornicación, esa es la definición de fornicación. Los dioses que tienen los reyes ahora son mis dioses. Y entonces es donde vienen los dioses que se van uniendo, y es los dioses con lo que la gran ramera fornica. Entonces, siguiendo aquí, lo cual es idolatría. Acabamos de decir que idolatría es fornicación, y en otros versos están, pero vamos a pasarlo por alto. Entonces, dice, y los moradores de la tierra no tienen que hacer pacto. Ellos simplemente se embriagan con la fornicación que ya hizo la ramera. O sea, ellos simpatizan con eso. Ellos simpatizan y dan, como decir, un acuerdo. Se embriagan quiere decir que se toman el vino de esa fornicación. Quiere decir que literalmente se están tomando el pacto ya hecho. Me estoy explicando. Ellos no tienen que hacer ningún pacto. Ellos lo que tienen es que ser partícipes de eso. Lo aceptan y ya. Aceptar y ser partícipes de ello. Ser partícipes de ello. Entonces, léeme el verso 3 allá, disculpa. Dice el verso 3. Y me llevó el espíritu al desierto. Ajá, pausa ahí. Y me llevó el espíritu. Está hablando ahora de otra cosa. Ve que en los dos versos explica algo. En el tercer verso ya explica otra cosa. Continúa. Ajá. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, como el tema se va a poner demasiado largo si hablamos de la bestia y nos metemos con si el profeta, claro, que si la otra, que si el otro, entonces vamos a hablar netamente de la gran ramera, que es el tema de hoy. Entonces, sigue con el verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Importante eso, ¿no? Y escarlata. Es correcto. Púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ok, pausa ahí un segundo. Cabe destacar, si te das cuenta aquí, dice que la mujer que estaba sentada encima de una bestia. Estoy hablando del verso 3. Estaba sentada encima de una bestia. Quiere decir que ella viene con algo. Ella no viene solo que automáticamente nació así de la nada, sino que ella viene de una raíz, de una bestia. ¿Entiendes? Ella viene de una bestia. Después, como no vamos a hablar de la bestia, no quiero entrar en el tema, pero ella viene junto con una organización. ¿Me entiendes? La ramera, que es un cúmulo de personas o una ideología, viene montada sobre algo, viene cabalgando sobre algo.
Entonces, en el verso 4, tú leíste ahorita, dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ahora, estos dos colores lo definen quizá un poco más adelante y los voy a definir brevemente para que veas cómo está definido más adelante. La palabra púrpura históricamente desde los años cristianos, precristianos y postcristianos inmediatos, estoy hablando de esos 300 años aproximadamente, los colores eran muy valiosos porque no existía lo que hoy se conoce como la manera científica de fabricar los colores así para uno rayar, para uno pintar. Eso no existía. Okay. Lo que existía eran maneras de hacer los colores. ¿Cómo se hacía el verde? Por ejemplo, tomaban una mata, la machacaban y salía el color verde. Hacían un zumo y eso era el verde. Hacían y tomaban el cobalto, lo pasaban, lo calentaban, lo metían, lo mezclaban con azufre, etcétera. Salía lo que es el azul egipcio que fue inventado, por cierto, en esa cultura antes de Cristo. Lo que te quiero decir con esto es que el púrpura significaba y era hecho de manera literal de un material muy caro y era mucho más caro que el oro. Cualquier persona que estaba en la realeza, que gozaba de mucho dinero, eran los que tenían la oportunidad de tener ropa púrpura, es decir, teñida con color púrpura, y casi no se lavaba eso porque no se quería decolorizar porque era muy caro darle el color. Por otra parte, lo que es el rojo siempre se ha sabido que es sangre. Siempre se ha sido denotado por la sangre y de hecho en la antigüedad se coloreaba el color rojo con la sangre. Entonces continúa allí. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ok, brevemente aquí está significando que ella llevaba riquezas. Brevemente ese versículo está hablando de lo que son las riquezas. Ahora, inmediatamente al llevar un cáliz es porque lleva un contenido. Y evidentemente ese es el que ella ha dado de beber y lo veremos más en los versos consiguientes. Después del cáliz de oro dice que está lleno de abominaciones, habla del contenido de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Verso 5, por favor. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Ok, pausa. Nótese que aquí dice un misterio, o sea, está hablando de algo que era un secreto, está hablando de algo que no era público en ese momento y que era algo que iba a trascender. Léelo. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Perfecto. Fíjate algo particular. Se podría decir que si en nombre de la frente de la ramera decía Babilonia, entonces decimos, bueno, entonces la gran ramera era un imperio, porque decimos que es un cúmulo de personas y todo lo demás, y coincide si esa sería la descripción. Correcto. Sin embargo, decimos que Babilonia era un imperio. Fue un imperio. Fue un imperio, por supuesto. Y no fue un imperio en los tiempos que se escribió. Es correcto. Fue un imperio muchísimos años antes. De hecho, fue uno de los primeros imperios que utilizó Dios mismo para poder castigar al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel lamentablemente se alejaba de Dios. Entonces, definiendo esto de manera directa, es imposible que se trate literalmente, escuche, literal, de la Babilonia. ¿Por qué? Porque la Babilonia ya había dejado de ser imperio, aunque existía como ciudad, incluso existe desde ciudad, como ciudad desde los tiempos de postdiluviano. Inmediatamente se crea la Torre de Babel y se comienza a gestar allí como una cuna de idolatría y de cosas perversas. Sin embargo, sin dar ese trasfondo, que quizá hay algunas cosas que hemos mencionado en otros videos, cuando hablamos de la Iglesia Católica, etcétera, allí mismo se pueden observar esas definiciones. Pero entrando aquí con el misterio, dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que está hablando que Babilonia es, lee bien lo que dice, la madre. ¿La madre qué hace? La madre de las rameras. La madre pare. Rameritas. Una madre pare hijos. Me estoy explicando. Si la mamá es ramera, quiere decir que el fruto dio rameras. Lo que quiere decir el texto, o sea, si tú lo lees con gran integridad y con una mente abierta, te das cuenta que dice que en la frente decía Babilonia, la grande, la madre ¿de quién? ¿Quiénes son las rameras? ¿La madre o la hija? La hija. Ella es la madre de las rameras. Quiere decir que existieron cúmulos de rameras
que fueron y sirvieron paganamente a lo largo de la historia. Eso lo podemos ver si observamos la historia de Babilonia. Babilonia fue la madre. O sea, es como quien dice, la primera fue Babilonia. Grecia fue una hija. Correcto. Roma fue una hija. O sea, que todos los imperios que nacieron luego acogieron esa idea. O sea, exacto. Se fueron moviendo entre todos esos imperios y nunca ha dejado de existir ese espíritu. Correcto. Entonces, quiere decir que el espíritu que opera sobre esta mujer tiene un origen, ¿no? Tiene un origen. Y hablando que esto es una ideología profética de lo que va a acontecer en un futuro cuando hablamos de la gran ramera. Por eso vemos que su origen de esta gran ramera no es que apareció de la nada, sino que viene cabalgando en algo. Y viene cabalgando con un espíritu que ya venía también desde el pasado. Entonces, para entender este misterio, dice, y de las abominaciones de la tierra. Ahí está hablando netamente de todas las idolatrías que se habían hecho y quizás no es el tema hoy para entrar en consideración en los detalles de qué cosas se hicieron. Pero sabemos que el peor de ellos y el más perverso es la idolatría. La idolatría. Pero continuamos. El verso 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahí hicimos un salto. Correcto. Ya ahí ya no está viendo a la madre de la ramera. No. Ya está viendo a la gran ramera. A la gran ramera. O sea, por lo que puedo ver, esa ebria de la sangre es el sistema que mataba y perseguía a la... Exacto. Lo que está queriendo decir es que es un sistema perseguidor. Es un sistema que persigue. Es un sistema que va en contra. ¿De qué? Contra del evangelio. Va en contra del... Exactamente. Va en contra de los santos, de los que ministran la palabra. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, vemos que la mujer evidentemente sí estaba vestida de rojo. O mejor dicho, de escarlata, que es el color de la sangre. Entonces, precisamente observamos que sí hay una connotación de sangre y de asesinato, de muerte sobre este cúmulo de personas, por decirlo así, que han abandonado su pacto y que han perseguido por decirlo así, el evangelio y personas que permanecen aún en él. Y esos que abandonan su pacto, en un pasado del amor también tuvieron allí. Probablemente. Y estaban persiguiendo a sus mismos hermanos. Probablemente. No lo sabemos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, según las escrituras, obviamente yo digo hace rato, voy a dar mi evaluación luego de hacer la evaluación, pero correcto, bíblicamente aquí no dice que sea alguien específico. Correcto. Aquí lo que está diciendo es que esa característica de que esa mujer, por un momento, por un tiempo, o en todo su tiempo, o en algún momento de su vida, ella mató a los cristianos, a los creyentes, a los que hoy profesamos la fe, o en algún momento profesaron la fe. Cuando vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, quiere decir que no fue una matanza pequeña, sino fue algo que lo asombró. Correcto. En gran manera. Lee el verso 7, por favor. Y dijo, el 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Perfecto. Ahora, las cabezas y los cuernos son de la bestia. Dan una característica importante, pero no está hablando directamente de la ramera. Lee el verso 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Ok, pausa. Fíjate lo siguiente, yo sé que el tema no es la bestia, pero voy a decirlo brevemente para que se entienda un poco más del origen de la gran ramera. Dice, la bestia que has visto era y no es. O sea, no sé si se entiende. En nuestro español parece un trabalengua. Pero fíjate, es algo que en un pasado estuvo. Y ahora no es. Y actualmente, estamos hablando del año 100 cuando escribieron eso. Y dice, y actualmente no es. No sé si se está explicando. O sea, él está diciendo algo así de manera indirecta si tú lo analizas a profundidad. Quiero parafrasearlo lo menos posible para que se entienda que se está diciendo lo que dice el texto. El texto lo que está diciendo es que la bestia que has visto estuvo en un momento activa, pero ahorita no está. O sea, está como escondida, está dormida, agarró vacaciones, está de pausa, algo así. Y dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, está para subir, el abismo representa lo muerto. Quiere decir que está, entre comillas, muerta. La bestia está muerta. Y está por subir.
quiere decir que está diciendo que la gran ramera vino en una bestia que era cuando la ramera vino, pero en la actualidad no es, pero está por subir. O sea, está hablando figurativamente de un ente. Si hablamos de las bestias se puede interpretar como muchas cosas, pero vamos a tomarle una interpretación según el libro de Daniel, que habla que las bestias son imperios. Entonces podemos entender que esa bestia que está hablando quizá es un imperio. ¿Por qué un imperio y por qué no una persona? Porque también se puede interpretar, y de hecho se interpreta como un imperio y como una persona. Pero ¿por qué no se interpreta aquí directamente como una persona? Bueno, porque un cúmulo de personas no pueden estar montadas sobre una persona. No sé si me estoy explicando. Claro, no pueden venir o nacer de una sola persona. Entonces está hablando que este cúmulo de personas que son la gran ramera, que manejan una ideología, cierta ideología, vienen Montado sobre otro poco más. Vienen montados sobre otro sistema, sobre un sistema político territorial. Político-territorial, correcto. Ok, sin ahondar más en la bestia, se asombrará viendo la bestia que lee el verso 9 directamente. Ok, dice, esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Perfecto, perfecto. Si podemos entender esto de manera literal, más adelante lo explica cuáles son esos 7 montes. Sin embargo, de manera literal podemos ver algo. Y aquí observamos, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 cabezas, ojo, de la bestia. De la bestia, correcto. Sin embargo, ella está encima de la bestia. Correcto. Entonces, la cabeza tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia tiene 7 cabezas. Son los cuales, sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí no está diciendo que la mujer literalmente está montada sobre las 7 cabezas. Aquí lo que está diciendo es que la mujer viene sobre las 7 cabezas. ¿Entiendes? Porque si leemos el contexto del principio, dice, y esta mujer hizo pacto con todos los reyes de la tierra. Entonces, ¿cómo hizo pacto sobre los reyes de la tierra si estaba sentada en un sitio político territorial? Entonces no está sentada sobre el político territorial, está englobalizada en todo el mundo. Aquí lo que esto nos está diciendo es el origen, que viene montada en una bestia, no que está montada sobre la bestia ahorita actualmente, porque dice la bestia que es y que no es. Entonces no está diciendo algo tan literal y vano como que literalmente ella ahorita está, no, está diciendo que ella vino, correcto, sobre la bestia, y la bestia tiene 7 cabezas que son 7 montes. Entonces, yo quiero mostrar un mapa de la región, de una región de Roma. No sé si ustedes lo verán aquí, espero que se vea un poco en las cámaras. Ustedes ven esas manchas que están como de un color más oscuro. Esas manchas que se pueden ver allí, que están como de un color más oscuro en la pantalla. Cada una de esas manchas es una montaña o colina que se encuentra dentro del territorio de Roma, literalmente. Ahora, si vamos a ver la seguidilla también de las historias, la seguidilla histórica de los imperios, según el libro de Daniel, se encuentra el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Eventualmente después vino el bizantino y todos los demás que ya pasaron por la historia después de Cristo. Pero lo que quiero dar a entender con esto es que en el momento de que viene, ¿en dónde viene montada la gran ramera? La gran ramera viene montada sobre un imperio. Sobre un imperio que tiene 7 montes. O sea, está hablando literalmente de que viene montada este ente, esta ramera, que no lo voy a denotar todavía porque la Biblia no dice una señalación directa. Correcto. Está hablando de alguien que viene sobre el imperio romano, geográficamente demostrado, y quizá en toda su simbología, que no está dicho, Roma, no está dicho. Aquí no dice, en la Biblia no está diciendo, no, es Roma, no. Pero te da una explicación y te dice Babilonia, que viene, que va, y uno se da cuenta de manera automática que cuando esto se escribió, es donde estaba plenamente en apogeo y en división lo que es la parte judía con la parte romana, la cual estaba en su poder, y hubo una masacre. O sea, estamos hablando de manera directa de que está relacionado plenamente con Roma. Ahora, históricamente, cada quien puede hacer su análisis y puede ver qué cúmulo de ideología de pensamiento nació de
Roma. Continuamos. Entonces, dice, y son 7 reyes, el verso 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto es de la bestia, está hablando de la bestia y de las cabezas de la bestia, la cual no nos corresponde hoy. Seguimos el verso 11, dice, la bestia que era y no es también el octavo. Cuando dice es también, quiere decir que, por eso es lo que yo decía ahorita, que es una persona y al mismo tiempo es un sistema, porque es un sistema, pero la Biblia dice que también, cuando dice también, es porque era otra cosa. ¿Me estoy explicando? Correcto. Entonces, la primera interpretación que vemos arriba es de un imperio, y la segunda interpretación que vemos abajo es que también es un rey, una persona. Pero bueno, continuamos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Seguimos saltando porque no es el tema de hoy. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están en Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también, presta atención al verso 15 que se relaciona directamente con el verso 1. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre de naciones y lenguas. La pregunta es, ¿dónde está sentada la ramera? ¿En las aguas o en las colinas? Para entender, porque si nos damos aquí cuenta de lo que quiere decir el texto nos dijo el origen vino sobre 7 montes, pero ahorita no está sobre 7 montes. Ahora hay muchas aguas. Ahora está en muchas aguas, y las muchas aguas son las muchedumbres de los pueblos. En el verso 1 encontramos que dice que la ramera está sentada sobre muchas aguas. Ya no está sentada solamente sobre la bestia, está sentada sobre el mundo entero. Como se interprete, no está sentada ni por ningún imperio literal, hablando... Correcto, de manera literal. De sistemas políticos, nada de eso, sino está hablando de todos los sistemas políticos del mundo. Está montada sobre cada uno de ellos. Es universal, ya es universal. Es universal, precisamente. Por cierto, la palabra universal se tradujo al español como 2 palabras. Se tradujo como la palabra universal, porque en latín es una palabra diferente, y se tradujo también como catolicismo o católico. Entonces, cuando tú dices católico, tú dices universal. Universal. Si tú dices iglesia católica, tú estás diciendo iglesia universal. Vaya dato. Eso es importantísimo. Vaya dato. Claro, universal significa católico, por cierto. No sabía. Cuando hables de católico, significa universal. Entonces, si leemos en el verso 17... no, perdón. 16. El 16, correctamente. Léelo allí, por favor, disculpa. Voy. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Esto parece una novela. Aquí la bestia vino abrazadita con la ramera, después la bestia se le volteó y ahora quiere matar a la ramera. Ahora, aquí tres cosas, ¿no? Que es las aguas, los montes, y ahora... Está metiendo aquí ahora el protagonista son los 10 cuernos. Correcto, pero los 10 cuernos ya está hablando ya de una de las cabezas de la bestia, y ahí nos tendríamos que meter con historia política, porque todo es político, ya hablando de la bestia. Todo es gobierno y cosas. Todo es gobierno, uno viene otro, que si el presidente tal, Kim Jong-un, Maduro, el otro, yo no sé quiénes son, pero después hablaremos de ese asunto político. Ajá, porque... Ahora sí leemos el verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar y lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Eso está clarito. Eso está clarito. O sea, ve, primero me dice que la ramera está en muchas aguas, es decir, que la ramera está sobre el mundo entero. Después me dice que vino sobre 7 cuernos. El origen. Y al final me está diciendo que ella está en una ciudad. No dice cuál ciudad está. Sin embargo, dice que ella es una ciudad. Es una ciudad que tiene reino sobre todos los reyes de la tierra. Es una ciudad, valga la redundancia. Que tiene autoridad. Que tiene autoridad. En la tierra.
Vemos en los primeros versos que ha hecho pacto con los presidentes o con los gobiernos de la tierra entera, de los países, y que en sí ella también está en una ciudad al mismo tiempo. Y en esa ciudad en la que está, de ahí ella ejerce algún tipo de autoridad o de influencia sobre los reyes de la tierra. Entonces, vamos entendiendo por allí quién podría ser, quién cumple esas características que aparentemente son difíciles de cumplir. O sea, no cualquier movimiento hace todo No, lo que no ha cualquier hecho, movimiento todo hace lo que ha hecho expresado en las escrituras. Esta broma yo lo veo que es algo mundial. Aquí mínimo tiene que ser sea, la ONU, la OTAN, O sea, algo que tenga autoridad sobre todas las naciones de la alguna tierra. organización mundial, alguna cosa de esta puede ser la gran Correcto. ramera. Ajá, pero entonces vamos aquí con el capítulo 18 para dar otro punto de definición importante. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Babilonia. Ya no había caído ya no sé cuántos años antes. Ok, entonces vemos que se está refiriendo que en un sentido espiritual esta gran ramera todavía sigue el comportamiento idólatra De Babilonia. de Babilonia. Exactamente. Correcto. Entonces vemos que es Babilonia encarnada. Y se ha hecho habitación De demonios. de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjate algo en este verso. Aquí está dando un dato importante del comportamiento espiritual que tiene esta ramera en la actualidad. No sé si me estoy explicando. El comportamiento espiritual que tiene es que ella está llena en sí de demonios. Brevemente, eso es lo que quiere decir este verso, resumiéndolo. Ella está llena de demonios y de toda maldad de pecado que se encuentra en ella. Cuando yo digo en ella, no estoy queriendo decir, no, eso se encuentra en los líderes. No. Cuando digo en ella, me estoy refiriendo el sistema que ellos manejan y los que ellos permiten. Estoy hablando de la ideología, es decir, el sistema mismo permite cosas aborrecibles. ¿Cuáles cosas aborrecibles? Las que están en las escrituras, que son en contra de la palabra de Dios. Que van directamente en contra de las escrituras. Exacto. Todas esas cosas que están allí son las que esa iglesia permite en algún momento. Y está hablando a que se va pervirtiendo poco a poco, conforme va haciendo pactos. Porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Váyalo. Fíjense, aquí este verso tiene mucho de qué hablar. Voy a hablar primeramente de lo que es la relación del vestido púrpura. La parte púrpura, que significaba la riqueza, vemos que sí, hay algún tipo de mercadería con este asunto. Segundo, ¿qué mercadería es esta? Si nos ponemos a ver en el libro de los Hechos, cuando acontece un asunto de mercadería por allá, no sé si ustedes se acordarán que se hicieron un concilio, las personas que hacían templecillos y cosas de idolatría allá en Atenas, ¿me entiendes? Y hacían esos dioses y de repente estaban al lado del templo de la diosa Diana. Y estaban con Pablo allí, o sea, no en la reunión, pero estaba Pablo en la ciudad, me refiero. Querían callar a Pablo porque Pablo estaba parando su... Y dijeron, ¿pero qué es esto que están haciendo? Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que están haciendo aquí esta gente? Que vienen a trastornar este templo y caer en descrédito todo nuestro trabajo y ahora nos vamos a arruinar. Y dice, y no solamente que nos arruinemos, sino que también están malponiendo a nuestra diosa. A la madre, dice ella. Eso es correcto. A nuestra diosa madre. Entonces, ahí queda dicho necesariamente que los que se enriquecían de aquella... Cabe destacar que el imperio que se movía en aquel entonces es el imperio romano, correcto, el cual también es hijo idólatra. Correcto. O sea, de la misma descendencia. Hijo de la descendencia de lo que es la Babilonia. De la Babilonia, correcto. La madre de la ramera. Quiere decir que Roma, en aquel entonces como imperio, que no es la misma Roma actual, pero la Roma como imperio que estaba establecida es una ramera. Entonces, ya entendido esto, entendemos ese verso con mayor plenitud. ¿Qué verso era? El 4, el 3. Entonces, que han fornicado con ella, se han enriquecido. Vemos con ella este paralelo
al que se refiere que los mercaderes se han enriquecido con todos sus deleites. Luego vendrá juicio para ellos más adelante, pero vamos a leer el verso 4. Este verso 4 es ¿cómo es? Una voz de auxilio para el pueblo. Una voz importante. Lee el verso 4, que es importantísimo para poder determinar. Aquí vamos a determinar un detalle que no habíamos visto antes en el texto. Continúa. Leemos. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ok, perfecto. Primero, partícipe de sus pecados. Quiere decir que estaba en pecado. Creo que eso ya está dicho desde el principio de que comenzamos esto. Segundo, pueblo mío. Hay una voz que le dice, pueblo mío. Cuando hay una voz de Dios que dice, pueblo mío, quiere decir que dentro de ese pueblo, dentro de ese cúmulo de personas que decimos que es la ramera, dentro de ese sistema y personas que habitan dentro de él, hay gente allí. Hay gente de Dios. Todavía. Hay gente que todavía... que se mantiene. Y en su momento, cuando esto proféticamente se cumpla, está hablando de personas que van a ser quitadas. O, vamos a llamarlo así, raptadas. Personas que van a ser arrebatadas por Dios. Y le va a decir, sálganse de ahí, pueblo mío, para que no tomen parte de sus plagas y de su castigo. De su juicio. O sea, esto está, mira, aquí lo que está queriendo decir netamente es que de eso que está haciendo esa gran ramera, de esa ideología que tiene, de esa religión que maneja, de esa idolatría que tiene, dentro de sí mismo también tiene algo extra. Tiene al Dios de Israel, que es el mismo Dios de nosotros, que es el Dios cristiano. Pero ¿qué pasa? Que lo está mezclando y está fornicando, que es lo que dice la palabra. Es decir, está mezclando lo que es el evangelio y la santa palabra de Dios con muchísimas miles de cosas que están contaminando lo que es la verdadera, plena y fiel palabra de Dios. Yendo en contra de las escrituras. Con cosas de pecado increíbles que están inmersas aquí mismo en las escrituras. Entonces, entendido esto, vemos ahí, vamos a ver las características. Característica número 1. La gran ramera es un cúmulo de personas. Vemos que nació de una ciudad que tiene 7 montes, la cual es Roma. Y que ahora, por la definición. Segundo, tiene en su peso la descendencia de la Gran Babilonia. Correcto. Es decir, que Babilonia fue dejando los imperios y lo fue pasando de uno para otro, toda su idolatría, hasta el sol de hoy. En el sol de hoy los estados son laicos. Correcto. Los estados no son religiosos. Es decir, los estados que nosotros observamos en los imperios no es el mismo estado que vemos aquí. ¿Entiendes? Quiere decir que el espíritu que sigue vivo de la Gran Babilonia no se le transmitió a los países de hoy en día, sino que los países de hoy en día agachan la cabeza y dicen, sí, usted tiene razón, vamos a hacerle caso a usted. ¿A quién? A la gran ramera, que es la que dice aquí que hace pacto. Y por eso es que vemos ahora naciones que supuestamente tienen una religión que ya está con ellos, ¿me entiendes? Que los representa. No, nosotros somos tal religión. Correcto. Esa religión que son es la inclinación la inclinación religiosa que tiene el Estado. Correcto. Sin embargo, aunque el Estado es laico, Babilonia sigue viva a través de esa inclinación religiosa. Entonces, continúo. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Está hablando ya del juicio que le van a hacer. Dale a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle tormento y llanto como dice en su corazón. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Esta ideología tiene un modus operandi en su método de pensar que ella cree que se la está comiendo. Fíjese lo que está diciendo aquí. Aquí dice, ella dice eso. Yo no soy viuda. O sea, porque tiene mucho. Quiere decir que no es viuda porque tiene su marido. Tiene su marido. Ella profesa tener un marido. Y dice, y yo no veré llanto. O sea, tranquila. Ella está confiando en su esposo. En su esposo. A pesar de las abominaciones y de a pesar de las infidelidades. Y de todas las infidelidades que ha hecho. Correcto. Imagínate. Por lo cual... Oye, qué broma tan terrible. Y aquí dice la consecuencia de lo que Dios manda. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre.
y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento. ¿Qué van a hacer los países? ¿Qué van a hacer se van a echar de lado, se van a quedar quietecitos y van a decir, ay, vale, pobrecita, loco, Dios mío, pero ¿qué es esto? Dios mío, pero ¿qué es esto? no lo puedo creer. O sea, ¿qué van a hacer? Se van a lamentar, pero van a estar tranquilitos. Yo no me meto en ese rollo. Y va a venir ese castigo sobre ellos. Entonces, parándose de lejos, por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Ya estamos hablando que es una ciudad, que literalmente es un castigo que vendrá sobre un lugar político territorial. Y los mercaderes de la tierra llorarán, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Quebrado toditos esos mercaderes. Ahí está, ¿por qué? Porque hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el asunto. La tetica. Bueno, ya hablamos ya cuáles eran esas mercancías, claro. las cuales está representada, ok. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela y especias aromáticas, incienso, mirra, oliva, toda esa cantidad de cosas. No lo voy a leer, pero cabe destacar algo. Cuando vemos todos estos materiales que vemos aquí, hasta el verso 12, está hablando de materiales con los que, si usted lo ve, existen y hacen los yesos hoy en día. Cualquier cantidad de yeso de cualquier cantidad de religiones. No voy a discriminar ahorita. No voy a discriminar. No, cualquiera, la que sea. Cualquier religión está hecha de estos materiales. Y en el verso 13 está hablando de las de la comida, de lo que son de los tributos que se le exactamente, de los tributos que se le dan, que generalmente en el antiguo, cuando se generó esto, el dinero era oro, plata y comida. Correcto. Entonces está hablando literalmente de los tributos que se le dan, sea cual sea el tributo, aunque actualmente sea un billete de $100 o lo que sea. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Ya esto es algo profético para el castigo que le vendrá. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella, se prepararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas todas sus riquezas, y todos los pilotos y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Ya aquí nos estaríamos metiendo con la gran tribulación, con asuntos que van a pasar en la gran tribulación, y para allá no me quiero meter. Correcto. Pero cabe destacar que desde el momento en el que Dios dice, sal de ahí, pueblo mío, inmediatamente de ese momento ya no hay pueblo de Dios en esta. Y vemos que aquí, justamente cuando pasa eso, es donde viene el castigo divino de Dios hacia la gran ramera y hacia todos los males que había hecho. Sin más nada que hacer referencia, eso es todo lo concerniente solamente a la gran ramera, ya sin hablar más nada de esto. Ahora aquí es donde viene la parte hipotética. Correcto. Ya aquí no voy a hablar literalmente de escritura, porque la escritura no dice quién exactamente es. Hay que hacer un compendio de las características establecidas para establecer una opinión. Ahora, y vaya que son reducidos los sistemas y las organizaciones que adoptan o que puedan tener esta característica. Correcto. Ahora, aquí es donde empieza un debate que no es bíblico, y aquí cualquiera puede decir lo que le parezca mejor. Correcto. La pregunta es, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, esa es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la organización, o cuál es una organización mundial? Es decir, que tiene alcance mundial, pero que al mismo tiempo tiene una ciudad. Y que tiene autoridad. Que tiene autoridad. Que tiene un país. Que se levanta y que dice algo y su voz se escucha, políticamente hablando. Los políticos lo escuchan. Y aquí lo importante es esto, que tenga una ciudad, porque hay muchas organizaciones que son importantísimas a nivel mundial, pero no tienen ese pequeño detalle que es la... No tienen un lugar geográfico. Que tiene el nombre universal. Pudiera ser. Porque representa todo el sistema de todo el mundo, pues, a nivel religioso. Correcto. Además, otra característica que tiene es que ese cuerpo de persona es idólatra. Es idólatra. Porque trae de por sí todo lo que es la carga babilónica espiritual de lo que es
hacer culto a diferentes tipos de dioses, etcétera. Entonces, tienen sí idolatría. Ahora, yo así diciéndolo, pudiera decir que es la ONU. O pudiera decir que... Pero la ONU no es un sistema religioso. No, y lo otro que tú puedes ver aquí también, Ese es correcto, es un sistema. Según leyendo aquí, tiene un contexto histórico cristiano, ese sistema. Ese es otro sistema, es algo que se le anexa. Entonces, aparte de que es idólatra, al mismo tiempo, entre todas sus idolatrías, también idolatran al Dios que nosotros idolatramos. Porque nosotros idolatramos a nuestro Dios. Y que inmersamente en sus pensamientos dicen, yo no estoy viuda. Como dijo ahí. Exactamente. Eso es muy interesante, ¿oíste? Eso que leí yo no lo había leído, no había entendido nunca eso de esa manera. Ahora, yo me voy a quedar quietecito, yo me voy a decir quietecito, pero yo voy a decir lo que yo pienso. Piense y diga. Piénsalo y dígalo. Para mí, esa organización, en la actualidad, yo no sé si Cristo viene hoy, yo no sé si Cristo viene dentro de 500 años, dentro de 3000 años, yo no tengo idea. Tú dices que el movimiento actual... Pero el movimiento actual, correcto, actualmente lo que más se parece a la gran ramera, bíblicamente, textualmente, etimológicamente hablando... Históricamente hablando. Uy, que sale de Roma, acuérdate, que sale de Roma. Del imperio, del último imperio que hasta ahora del imperio político, porque habla del imperio político, de la bestia. Correcto. La bestia es el imperio político de Roma. Y habla entonces del imperio ramerístico, que es el sistema espiritual de Babilonia. Correcto. Entonces, que sigue vivo. Exacto. Entonces, al entender esto, yo opino que lo que se parece en la actualidad, si Cristo viene hoy y viene toda esa palabra en este momento, eso no es nada más y nada menos que los que han contaminado el Evangelio de Jesucristo con idolatría, fornicaciones, históricos asesinatos a los creyentes fieles, a la palabra, a los santos. Y lo reconocería como la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Yo reconocería que allí hay pueblo de Dios que ama a Dios. Correcto. Porque sí hay quien lo ama y la misma Biblia dice que hay pueblo de Él allí, que en medio de la idolatría quizá hay personas que se han guardado de esos ídolos y que creen en el Dios Todopoderoso, que Él es el que le hace los milagros y no el santo, no la patrona de la ciudad, no aquel, no el otro. Que no han aceptado a Jesús, que siguen sus escrituras. O sea, son gente que ha mantenido su integridad. Ahora, yo opino también, hay personas, y yo respeto su manera de pensar, de que quizá en un futuro la Iglesia Católica siga uniendo puntos y clavos con otras religiones. Ese es otro aspecto, ¿viste? Sí, que pudiera ser, que yo pudiera no digo ser. que no, porque no puedo decir, no, la Iglesia Católica es la gran... No, yo no digo que es. Yo digo que si Cristo viene hoy, puede ser, y es lo más probable es que sea. Pero si llega a haber una unidad ecuménica, que ya quizá hay unas cosas que pueden estar aconteciendo por allí. Ya se está maquinando, ya se está Si hay una reunión ecuménica que une más dioses y más reuniones, no sé si me explico, de todas esas cantidades de cosas que se hacen en otras religiones monoteístas y politeístas, bien sea asiáticas, americanas o cualquier otra cantidad de reuniones, y se hace una reunión ecuménica en la cual se inmersa también lo que es la Iglesia Católica, o mejor dicho, esa otra organización cumpla las características bíblicas de tener una ciudad, de tener un origen político romano y de tener un origen espiritual babilónico, y al mismo tiempo hacer todas las cosas históricas que están establecidas ahí, puede ser que también sea la gran ramera. Está muy forzoso. Pero ¿qué tú tienes por ahí de información? ¿Existe algún movimiento que se esté manejando así? Oye, yo sé que existe un movimiento ecuménico que pudiera también interpretarse de esa forma. Sin embargo, ¿qué opino yo? Yo opino que Dios está cerca, que Cristo viene pronto, correcto, que el arrebatamiento de su iglesia no está muy lejos. Yo lo posaría en no menos de 200 años, en no más de 200 años, y yo creo que está muy pronto como para que pasen cualquier cantidad de cosas en el mundo entero. Yo pienso que de aquí al próximo año y en ese lapso de tiempo de 200 años está muy pronto la venida de Cristo en ese momento. Ya de los 2000 años que han pasado han servido como funcionamiento para que se acoplen todas las cosas, las escrituras se cumplan, todas las cosas se vayan cumpliendo y se vaya dando luz a las escrituras, a lo que está pronto a pasar. Así que, ¿qué opino yo? Yo opino que puede ser que algo pase en los años próximos. Sin embargo, yo opino que hay una sola gran ramera que históricamente lo ha sido y que creo que puede evolucionar y ser peor. Y creo que es su destino y es lo que le espera con el pasar de los años y las generaciones. Quizá cuando tus nietos, cuando tú estés anciano, puedas ver cosas peores.
puede haber que quizá el Vaticano, desde el punto de vista, pueda aprobar el matrimonio homosexual, quizá pueda aprobar el aborto, no tengo idea. Pero creo que es lo que se espera, porque ellos van expandiendo su territorio. Expandiendo su alcance pagano. Su territorio pagano. Correctamente. Entonces, uniendo eso a Cristo y quizás denotando que Cristo está de acuerdo con todo eso y muchas cosas que inclusive ya han hecho históricamente, que obviamente están en contra de la Biblia y que nos dan una visión de que uno pueda ver que las cosas están yendo a peor. Así que mi humilde análisis, desde donde yo lo he estudiado, opino que la Gran Ramera es la Iglesia Católica hasta ahora y que va a manifestarse en este momento. Bueno, es la única que yo considero también que llena las características que acabamos de leer en las Escrituras. Y que no solamente llena las características, es que es difícil que otro movimiento llene características como esta. Correcto. O sea, que se vea en este tiempo y que tenga toda la trayectoria que tenga este movimiento, el catolicismo como tal. Así que bueno, yo comparto también tu opinión con respecto a eso. No difiero en eso. Sí estoy abierto a la posibilidad esa que tú estás hablando, de que el catolicismo expanda su territorio pagano. Correcto. Y que además de eso absorba a otras religiones, porque aquí existen, ¿cuántas? 3 religiones monoteístas grandes en el mundo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, que se unan esas 3 de manera en que, bueno, que mucha gente no va a estar de acuerdo. Suponte que el judaísmo no esté de acuerdo, pero que existe un cúmulo de gente que represente al país, ¿me entiendes? Claro, y se mete ahí, ya entra ahí. Ya se considera ya como una unidad. Ya se considera como una unidad. Entonces, son cosas que dan una alerta y que, bueno, que posteriormente puede eso evolucionar. Eso va a depender exactamente así como tú dices, de en qué momento venga el Señor. Si el Señor viene ahora, yo pienso y también digo que la que va a recibir este plaguero es esta que está aquí. ¿Entiendes? Es así mismo. ¿No qué opinas también? No necesariamente. Si usted quiere. Si usted le da la gana. No, también yo concuerdo con ustedes. Sería muy forzoso el querer darle este título, ese papel a otro a protagonista, otro sistema, a otro gobierno, porque puede ser, a otro cúmulo. Puede ser Trump. No creo. Pues, ¿Por qué? Porque, o sea, tiene que pasar por muchos procesos históricos de años. Claro, que ya tiene esta. Que esta ya tiene. Y que ya se puede ver ya. Y créeme que cada día que pasa, no se ve que surja otra cosa, sino se ve más bien que se aclara más y se apunta más es a esa. El panorama, claro. ¿Me entiendes? Entonces, pero bueno, esa es también mi opinión. Creo que concuerda con la de ustedes. ¿Y tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Déjalo en los comentarios, por favor. Y que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte y compartir este video con quien tenga el deseo de estudiar y saber un poco más de este tema. Dios te bendiga. Hasta la próxima.